Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 3 de noviembre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días viernes vamos a hacer el cierre semanal de mercados, comentando lo más importante tanto para el mercado local como para el mercado extranjero. Partimos por Chile, donde de todas maneras la noticia económica más importante fue el IMASEC, que no presentó variaciones, el IMASEC correspondiente al mes de septiembre, que se enmarca en la línea hace tiempo proyectada ya por el Banco Central de nuestra economía sin actividad económica relevante. Probablemente hay un decrecimiento de la actividad económica para Chile durante 2023, así como también una inflación constantemente a la baja, dato que revisaremos durante la próxima semana, que abre el espacio para que el Banco Central mantenga el recorte de tasa de política monetaria, lo que beneficia a nuestra estrategia de renta fija local. Sin embargo, como sabemos, el problema para que el Banco Central continúe el ciclo de rebaja de tasas viene más desde Estados Unidos, con la mantención de tasa política monetaria en altos niveles que han hecho que el dólar también se mantenga bastante alto en Chile, y eso disminuye el campo de acción del Banco Central para poder seguir rebajando tasa de política monetaria. Lo explica claramente el Banco Central en su comunicado de la última reunión del jueves pasado, donde, como decíamos, bajó la tasa del 9.5 al 9%. Eso respecto a datos macroeconómicos. Si nos vamos a revisar los activos y nuestras estrategias, comenzamos por supuesto por renta fija local, donde somos partidarios de una diversificación entre fondos de renta fija de mediano y largo plazo como Itaú Dinámico, y también con fondos de corto plazo y de intermediación financiera. Comenzamos revisando Itaú Performance con un retorno del 0.7% durante los últimos 30 días y un 8.38% durante lo que va del año. Si nos vamos a fondos de corto y mediana duración, ahorro corto plazo con un retorno del 7.35% en lo que va del año, y ahorro plus con un retorno del 9% también durante 2023. Y por supuesto nuestro fondo base de la estrategia, 7.92% el retorno durante los últimos 12 meses del fondo Itaú Dinámico, y un 4.71% en lo que va del año. Dos puntos importantes respecto a renta fija. El primero es que claramente la diversificación de los portafolios conformados para nuestros clientes van a depender siempre de su horizonte de inversión y de su perfil de inversionista, sobreponderando money market para portafolios de corto plazo y sobreponderando, por supuesto, el fondo Itaú Dinámico para portafolio de largo plazo. Por otro lado, será muy importante los movimientos de Estados Unidos, en este caso de tasa de política monetaria y de datos macroeconómicos, que vamos a revisar en algunos segundos más, para que eso vaya influyendo de a poco en el mercado de renta fija local, que está mirando con bastante atención lo que sucede en esa economía. Desde Principal AGF mantenemos nuestra recomendación de inversión de cartera de conservación de capital a 6 meses, compuesta únicamente por fondos money market, y a 18 y 36 meses compuesta por una estrategia balanceada entre money market y renta fija local. Vamos con el dólar peso, que muestra una caída durante la semana de 38.08 pesos hasta el minuto, cayendo un 4.16%. Cotiza en 879.30, cayendo solamente el día de hoy casi 11 pesos, correspondiente a un 1.04%. Recordemos que el dólar ya venía cayendo desde la semana pasada, luego que el Banco Central anunciara el fin del ciclo de compra de dólares, lo que claramente debilitó las cotizaciones del dólar en Chile. Sin embargo, como lo dijimos, el dólar peso iba a seguir respondiendo a sus fundamentales, que durante mucho tiempo fueron alcistas, pero hemos visto algunos cambios en ciertos puntos relevantes que nos parece importante comentar. Ante rupturas del dólar peso de niveles de 878, podríamos ver perfectamente cotizaciones en primera instancia hasta 870 y luego 860 de mantenerse, como decíamos, esta fuerza vendedora. Caída del dólar que es avalada también por el alza que está presentando hoy día el precio del cobre. Cotiza en $3.69, subiendo un 0.6%, alejándose del soporte vital, por llamarlo de alguna manera, dado la cantidad de tiempo que se viene respetando, ubicado en 3.55, un piso importante de cotizaciones gráficamente hablando para el cobre. Y por último, el dólar index hoy día cae fuerte, un 0.87%, cotiza en 102.5. Habíamos comentado que la ruptura de la tendencia alcista del dólar index, del dólar en el mundo, que se mantuvo entre julio y mediados de octubre, había terminado, y el dólar index había permanecido en un canal lateral, probablemente esperando mejores noticias respecto a el manejo de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Entró en un canal lateral por la parte baja entre 105,30 y por la parte alta entre 106,67. Las últimas noticias que vamos a pasar a comentar en un segundo más han hecho que el dólar index, a lo menos por el minuto, rompa este piso de 105,30 y sigue cayendo hasta niveles de 105,02. Gráficamente hablando, de mantenerse esta fuerza vendedora, el próximo objetivo del dólar index podría estar alrededor
alrededor de los 104,100, debilitando al dólar en el mundo y por supuesto también haciendo eso con el dólar, que lo podemos ver reflejado en las cotizaciones del día de hoy. Vamos con Estados Unidos, donde tenemos varias cosas que comentar. Dow Jones ayer subió un 1.7%, S&P 500 un 1.89% y Nasdaq un 1.78%. S&P 500 desde el miércoles hasta el cierre del día de ayer había ganado más de un 3%, recuperando luego de una caída importante, una corrección importante que habían tenido los índices bursátiles prácticamente desde principios de agosto hasta los últimos días de octubre. Corrección que fue aproximadamente del 10.53% y desde mínimos de S&P en 4.108 puntos. Actualmente en este minuto S&P cotiza en 4.362 puntos con un upside desde mínimos del 6.05%. Pasamos a revisar el calendario de noticias semanal, donde recordemos estamos en un contexto en que el mercado espera menores cifras de actividad para Estados Unidos, un mayor rezago en los índices de crecimiento específicamente del mercado laboral y la continuación de la caída en la medición de los precios en Estados Unidos para que la Reserva Federal ponga fin al ciclo de alza de tasa de política monetaria y eso impulse el valor de las acciones y de los bonos. Fue lo que el mercado integró en sus precios durante gran parte del primer semestre de este año y que la última corrección que mencionamos recientemente se produjo justamente cuando la Reserva Federal proyectó tasas para 2024 y 2025, si bien menores a las actuales, pero mayores a las proyectadas en el mes de junio. En ese contexto, destacamos dos días relevantes. Primero, el día miércoles, donde tuvimos nuevamente una creación de empleo no agrícola privado por debajo de lo que el mercado esperaba, 113.000 puestos de trabajo creados versus los 150.000 que el mercado esperaba, aunque mayores ofertas de empleo de las que el mercado esperaba estuvieran disponibles. En términos de actividad, una caída importante en las expectativas del sector manufacturero, medidas por el índice de gerentes de compra del Instituto ISM. La noticia más importante del día miércoles fue la decisión de tasa de política monetaria de la Reserva Federal, la cual fue mantenida en el 5.5%, con un discurso de Jerome Powell bastante parecido al que había tenido en ocasiones anteriores, de que aún quedaba bastante para seguir luchando con la inflación, que no se descartaban alzas nuevas y que la inflación seguía siendo bastante alta. Sin embargo, fue aparentemente menos agresivo en mencionar este discurso y el mercado lo tomó de una muy buena manera, incluso adelantándose un posible fin oficial del ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de Estados Unidos. De ahí el buen retorno de los índices bursátiles que comentamos. Ayer las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcaron por segunda semana por sobre lo que el mercado esperaba y el día de hoy tuvimos entrega de cifras de empleo mensuales correspondientes al mes de octubre, las cuales en sus tres mediciones resultaron negativas. Cayó el ingreso por hora del 0.3% que el mercado esperaba y que había marcado este indicador el mes anterior al 0.2%. La creación de empleo no agrícola alcanzó solamente 150.000 puestos de trabajo, por debajo de los 180.000 que el mercado esperaba y por debajo de los 297.000 del mes anterior. La tasa de desempleo subió al 3.9% y el indicador de gerentes de compra de servicios, tanto el dato federal como el dato preparado por un instituto privado, marcó, si bien en zona de expansión, las expectativas para la actividad de servicios, ambas por debajo de lo que el mercado esperaba. Cifras macroeconómicas en general negativas son una razón para que la Reserva Federal frene su ciclo de alza de tasa de política monetaria y ponga fin a él, dado que una actividad económica más deprimida es una actividad económica que por definición tiene menos presión inflacionaria y por ende abre el espacio a que la Reserva Federal pueda comenzar a mantener la tasa de política monetaria y luego rebajarla en un tiempo más. Con todo esto, vemos que los mercados terminan la semana de la siguiente manera. En Europa, el DAX alemán aumenta un 0.82%, el Eurostoxx 600 un 0.53% y en Estados Unidos el retorno de los tres principales índices es positivo. Dow Jones sube un 0.59%, Nasdaq un 1.10% y S&P 500 un 0.97%, marcando una recuperación durante los últimos 5 días del 5.78%. Eso es todo por hoy, que tengan un buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.